Cuando Hasbro realmente se propone hacer bien las cosas, se luce por completo. Y esto es lo que ocurrió en el último live de Hasbro Pulse de Marvel Legends, en el que nos mostraron la nueva wave de Marvel vs. Capcom. El juego por el que muchos conocimos el universo Marvel y que la verdad los fans habíamos estado pidiendo figuras de esta saga durante mucho tiempo. Estos últimos meses no habían estado más que llenos de rumores y filtraciones que hablaban sobre esta nueva línea. Por suerte hoy ya es una realidad. Pero bueno, ya es hora de ir directo al grano. Algo bastante curioso de esta nueva wave es que las figuras se encuentran divididas en diferentes 2-packs, al igual que figuras deluxe. Por el lado de los paquetes dobles, el primero en sernos mostrado fue Wolverine y Silver Samurai, que aunque a primera vista este paquete luce como uno bastante simple, o incluso varios dirían que tiene mucho reutilizado, tiene también varias cosas nuevas. Por ejemplo, Silver Samurai de por sí es una figura que su primera versión es realmente muy buena. Esta segunda no está para nada mal, además de tener hombreras nuevas y obviamente efectos para sus armas, al igual que el shuriken enorme que tiene de energía. Mientras que con Wolverine tenemos un molde completamente nuevo. Miren bien esas proporciones y esculpido. Desprende perfectamente bien esas fibras de Marvel vs. Capcom 2. Que por cierto, es de donde creo principalmente está inspirada toda esta wave. Los músculos son realmente grandes, las piernas bastante anchas, tiene un torso mucho más ancho que da esa silueta en triángulo, al igual que articulación de bola. De hecho creo que es realmente doble articulación de bola, lo que le hace tener muchas mejores poses a la hora de ponerlo en posiciones que hacen referencia a los ataques del juego. Las garras son más grandes, brazos más anchos, en general todo parece nuevo. Realmente se nota en qué figura de este pack se fue todo el presupuesto, además de tener un efecto de garras, bueno, el ataque de las garras que luce increíble, al igual los puedes poner en diferentes posiciones. Y creo que todo este conjunto convierte a este nuevo Wolverine como el mejor que hayamos tenido de la línea Legends. Aún así, hay que esperar a cómo luce el resultado final, claro. Aunque si hablamos de figuras definitivas y que definitivamente también necesitaban una reactualización, tenemos a Psylocke y Thanos. Thanos obviamente es un completo reuso del molde base de su versión deluxe, aunque claro, teniendo también varios cambios, como por ejemplo el moldeado de sus botas, guantes y obviamente ese rostro tan característico de esta versión. Lo malo aquí es que cuenta con muy pocos accesorios, pero claro, es porque obviamente todo el presupuesto se lo llevó la nueva figura de Psylocke, quien tiene las nuevas articulaciones que han tenido las últimas figuras femeninas, además de contar con un molde de piernas completamente nuevo, o al menos es lo que yo alcanzo a ver. Efectos de poder y cabezas intercambiables hacen que esta figura luzca bastante completa. Si ponemos esta figura con la última que habíamos tenido con este diseño, hay un montón de diferencia. El único punto negativo que realmente veo con este pack es que decidieron hacerlo exclusivo de la tienda de Target. Todos los que vivimos en Latinoamérica, sino que incluso propia gente de Estados Unidos sabe que cuando un paquete o figura en específico se hace exclusiva de esta tienda, es realmente complicado conseguirla. Muchas veces uno tiene que terminar recurriendo a revendedores externos para poder conseguir este tipo de figuras, ya que realmente conseguirlas en alguna tienda departamental se hace una tarea imposible. Y considero que con esta línea de figuras de una saga de juegos tan importantes, debieron haber lanzado las figuras de forma regular, ya que es algo que definitivamente se va a vender. En fin, después de esto tuvimos un par de figuras un poco más relajadas, War Machine y Omega Red. Y lo voy a decir así de rápido, Omega Red es exactamente la misma figura que sus dos versiones anteriores, solo tiene unos cuantos cambios en los colores y un poquito más de accesorios. Quien realmente sufre cambios importantes es War Machine,
Como ya todos sabrán a la hora de jugar Marvel vs. Capcom, en el gameplay técnicamente él es un recolor de Iron Man, de la armadura modular de hecho. Incluso esta figura ya la habíamos tenido anteriormente como una exclusiva, mientras que esta nueva versión respeta el arte conceptual e incluso el mismo que podemos ver en el menú del juego. O bueno, no es tampoco tan fiel como uno quisiera, ya que las piernas tienen un color azul metalizado, mientras que la parte inferior es de color negro, y si vemos el arte, pues realmente todas las piernas deberían ser de color negro, aunque este cambio tampoco me disgusta, ya que llega a ser una combinación entre esta versión que tanto nos gusta y la versión más clásica de los cómics del personaje. Lo que sí me gusta es que hayan cambiado la pieza del torso para así hacerlo un poco más fiel a la versión original. Así que, aunque es muy simple, tiene cosas reusadas, sigue siendo un pack bastante bueno. El que sí ha llegado a causar un poquito de disgusto entre los fans es el paquete del Capitán América y Venom. ¿Y esto por qué? Pues bueno, decidieron que con la figura de Venom reutilizarían en gran parte la figura del aniversario de Marvel Comics. Claro que es un buen molde, obvio, pero no era el correcto para esta versión. Si querían utilizar un molde anterior de alguna figura, creo el que respetaba en mayor medida el cómo lucía la versión del juego, su musculatura y tamaño, ese sería el molde de Caliban, que de hecho ya hemos visto anteriormente que lo han llegado a utilizar para muchos customs de esta versión de Venom. Así que aunque tampoco diría que fue una terrible decisión, ya que al final de cuentas el molde sigue siendo más grande que la mayoría de figuras de tamaño regular de la línea Legends, llega a ser algo decepcionante. Y aún más considerando que esta es una de las versiones del personaje que más recuerda a la gente. Eso sí, los brazos son nuevos, pinles de hecho, el esculpido de la cabeza es excelente y decidieron reutilizar la cabeza de Eddie Brock con la mitad del simbionte, que no está mal, pero creo que me hubiera gustado más ver un rostro completamente descubierto. O quien sí parece ser haber sido sacado directamente del juego es el Capitán América. Claro, también hay varias personas que no les gusta del todo esta figura, sobre todo esperaban que también esta versión del Capitán América tuviera un traje con escamas en el pecho. Pero si vemos esta versión, en el juego no tiene para nada este detalle y lo respeta fielmente. Además de que sacrificaron eso por agregar la articulación de mariposa. Ya es algo que habíamos estado pidiendo durante un buen rato que agregaran en una figura del Capitán América. Y quedó increíble. Sumémosle a esto el efecto del escudo. Es una figura perfecta. Bueno, casi perfecta, ya que me hubiera gustado también que agregara un poco más de accesorios. Solo tenemos una mano intercambiable extra, al igual que una cabeza gritando. Creo que otro par de manos no le hubiera caído para nada mal. Lastimosamente, mayormente el presupuesto se llevó la figura de Venom, que tampoco llega a ser perfecta. Ah, pero eso sí, creo que esto se debe porque la mayor parte del presupuesto de estas figuras, o bueno, de esta wave, creo que se lo llevó Shumagorat, o bueno, Gargantos. Ya sabemos el problema que tienen con el nombre. Maldita saga de Conan el Bárbaro. A este punto ni siquiera entiendo por qué siguen peleando si su fandom, al igual que su franquicia, están casi igual de muertos. Bueno, lo digo casi porque la mayoría de sus fans están en un asilo, así que ya van para ese camino. Pero para nosotros, obviamente, este sigue siendo el maldito Shumagorat. Y luce increíble, de lo mejor que haya sacado Marvel Legends en muchísimos años. La ingeniería para solucionar todo este problema de articulaciones y posabilidad que tiene el personaje se la arreglaron bastante bien. Incluso el ojo, tanto el ojo como el párpado son articulados. Además de que en la base de cada tentáculo también contamos con una articulación de disco.
y obviamente estos tienen una alma de alambre, lo que ya vimos que ayuda bastante bien a que lo puedas poner en poses de todo un chat. Eso sí, lo que está un poquito extraño es que Hasbro haya decidido salirse un poco de la escala que muestra el personaje en el juego. Considero que es un poco grande, la verdad. Mm, Tal vez eso fue para tener una excusa para venderlo como un deluxe. Ni idea. De hecho, el problema que realmente a mí me preocupa es justamente el precio que vaya a tener esta figura. Porque esta figura se ve que no es la única que le robó el presupuesto a otras para poder lucir así de bien. Juggernaut definitivamente se robó el presupuesto que tenían para la figura de Hulk Maximum. Esta es la figura que yo realmente más esperaba de esta wave. Y Hasbro agarró, se bajó el pantalón, se sacó los huevos y la polla y la puso sobre la mesa y con eso hizo esta figura. La figura anterior que ya habíamos tenido, tanto la BAF como la del Tupac, lucen muy opacadas al lado de esta. Esta nueva figura ahora tiene un muchísimo mayor tamaño, más musculatura, nuevas articulaciones, al igual que un poquito de mejor esculpido. Incluso llega a parecerse un poco a la versión de Marvel Select. Incluso diría que a esta también le dio en la madre. ¡Ay, sí es cierto! Este no tiene ningún problema con juntar las manos sin necesidad de un torso de goma. Y a los que les mama que sus figuras tengan una articulación en la punta del pie, obviamente esta también lo tiene. Otra figura con un diseño que parece haber sido sacado completamente del juego y que también comprueba lo que dije en el inicio del video. Cuando Hasbro quiere hacer las cosas bien, realmente viene y lo hace con todo. Y bueno, después de haber repasado cada una de estas figuras de esta nueva wave, puedo decir que es de lo mejor que haya hecho Marvel Legends en estos últimos años. Considero que gran parte de las cosas que hicieron aquí deberían ser el camino que siempre debería seguir la marca, dándonos figuras tan buenas como Juggernaut, Shumagorath o incluso Wolverine. Por suerte también hay potencial para que esta línea siga en un futuro, ya que nos faltaron personajes como Hulk, Spider-Man, Doctor Doom, Onslaught y varios más. Incluso también porque no han llegado a un acuerdo con Capcom y por eso no han sacado figuras de personajes de esta compañía. ¿A quién no le gustaría tener una figura de Ryu, Chun-Li o Jill Valentine? Sería increíble. En fin, ustedes díganme qué les pareció esta nueva wave o qué les gustaría ver en un futuro sobre esta nueva sublínea. Ustedes exprésense en la caja de comentarios. Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.